Es fantástico estar de regreso aquí en Downton Babel. Estuve aquí hace unos años, así que espero que casi todos recuerden lo que dije entonces. Así que avancemos y la charla aquí se llamará Darwin Devoluciona, que se basa en investigaciones bastante nuevas que solo se han desarrollado en los últimos 10 a 20 años. Pero antes de entrar en eso, voy a resumir rápidamente la esencia de mis escritos anteriores, en particular la caja negra de Darwin en 1996. En 1996, había suficiente investigación e información disponible en el nivel molecular de la vida, y soy bioquímico, entonces ahí enfoqué mi atención para hacer algunos comentarios sobre la teoría de la evolución de Darwin. Gran parte del libro se centró en un problema que el propio Darwin reconoció y sobre el que escribió en El origen de las especies. En El origen de las especies, justo después de una sección que describe el órgano muy complicado, el ojo de los vertebrados, Darwin escribió que, si se pudiera demostrar que existía algún órgano complejo que no podría haber sido formado por numerosos órganos sucesivos con ligeras modificaciones, mi teoría se derrumbaría por completo y añadió, pero no puedo encontrar tal caso. Bueno, la razón por la que insistió en que la evolución tenía que ser gradual fue que sabía que si la vida mejoraba rápidamente en grandes saltos, entonces se parecería mucho a algo más que un proceso aleatorio. Parecería sospechosamente que las cosas estaban dirigidas, y por eso Darwin siempre insistió en que la evolución tenía que ser gradual. Y en el libro dije, ¿qué tipo de sistema le daría problemas al mecanismo de cambios aleatorios más la selección natural de Darwin? Y presenté el concepto llamado complejidad irreducible. Y esa es una frase elegante, pero simplemente significa que tienes un sistema o un órgano, o algo que tiene varias partes. Y todas las piezas son necesarias para que el sistema funcione. No se puede hacer con una sola parte y luego desarrollar muchas más. Y como ejemplo de complejidad irreductible de nuestro mundo cotidiano, mostré un dibujo de una ratonera, y una ratonera común y corriente tiene varias partes. Tiene una plataforma de madera a la que se sujeta todo. Tiene este resorte de forma especial. Tiene una barra de sujeción, tiene el martillo, que en realidad aplasta al ratón. La barra de sujeción y un par de cosas más. También tiene una serie de cosas que no se notan tan fácilmente. Hay una grapa aquí, una grapa allá y una grapa aquí, y si esas grapas no estuvieran allí o no estuvieran colocadas en las posiciones correctas, toda la trampa fallaría. Y sin duda, si también quitaras alguna de las partes más grandes, no es que la trampa funcionara a la mitad de bien que antes. No funcionaría en absoluto, se rompería. Entonces la pregunta es, ¿cómo se podría hacer algo parecido a una trampa para ratones mediante algo análogo a un mecanismo darwiniano? Y así, con suerte, respondí al desafío de Darwin de que este tipo de cosas no pueden ensamblarse mediante numerosas modificaciones ligeras sucesivas. Y debería agregar cambios aleatorios, porque a veces si una mente guía algo, puede hacer cosas que la naturaleza sin ayuda no haría. Y el punto principal del libro es que ahora que la ciencia en la década de 1990 se había adentrado y profundizado en el nivel molecular de la vida, encontramos maquinaria irreductiblemente compleja por todas partes, por todas partes. Y no es sorprendente, porque si una simple trampa para ratones es irreduciblemente compleja, y desafiaría la teoría de Darwin, una maquinaria más compleja también lo haría. Y la ciencia ha descubierto que la maquinaria de la célula es realmente compleja.
Darwin no lo sabía porque estaba a mediados del siglo XIX, cuando las moléculas eran solo entidades teóricas y nadie sabía mucho sobre la célula. Pero la ciencia moderna ha demostrado que la maquinaria molecular también es irreduciblemente compleja. Y esto ha sido llamado el ejemplo del diseño inteligente. Es el flagelo bacteriano, que es literalmente un motor fuera de borda que las bacterias pueden utilizar para nadar. Y esta larga pieza filamentosa actúa como hélice. Gira y empuja contra el agua, lo que empuja a la bacteria hacia adelante. Existe esta región de gancho que actúa como junta universal para conectar, para permitir que el plano del eje impulsor, la rotación se traduzca en rotación en el plano de la hélice. El eje impulsor está unido a un motor y el motor está unido a un estator. Hay un material de casquillo que permite que esto atraviese la membrana celular. Y también es importante tener en cuenta que esto, que parece bastante complejo, es un pequeño dibujo animado. Ya sabes, el flagelo bacteriano no está formado por formas geométricas suaves. Cada uno de ellos está compuesto de proteínas muy complicadas que a su vez tienen formas y requisitos especiales. Así que, incluso a este nivel, presenta grandes problemas para la teoría de Darwin. Y dije en el libro que en lugar de evolucionar mediante un mecanismo darwiniano de mutación aleatoria y selección natural, creo que esto fue diseñado expresamente por un agente inteligente. Y algunos de mis críticos dijeron entonces, y supongo que debería hacer esa advertencia, tengo algunos críticos. Algunos de ellos dijeron que ese tipo, Vigi, es un cristiano conocido. Y se le ha visto entrando y saliendo de iglesias. De ahí surge esta idea del diseño inteligente. Esa es una idea religiosa. Eso no es ciencia. Y dijeron que estoy dejando que mi fe interfiera con mi ciencia. Y bueno, agradezco sus críticas, pero no estoy de acuerdo con ellas. Creo que la conclusión del diseño es completamente empírica. Es decir, se basa en evidencia física observable, además de una comprensión de cómo llegamos a una conclusión de diseño. Todo el tiempo. Y para ver cómo lo hacemos, echemos un vistazo a la siguiente diapositiva. Me encanta esta diapositiva. Esta es una caricatura del otro lado. Son simplemente geniales. Y en la caricatura, tenemos una tropa de exploradores de la jungla, y el explorador líder ha sido colgado y ensartado. Y este tipo de aquí se vuelve hacia este tipo de aquí y le dice, por eso nunca camino delante. Palabras por las cuales vivir. Te lo aseguro. Todos aquí en este santuario miran esta caricatura. Y lo reconoces inmediatamente. Que esto esté diseñado. No es un accidente. Esto se hizo a propósito. ¿Cómo lo sabes? ¿Es por tus creencias religiosas? Probablemente no, a menos que seas, ya sabes, un poco extraño, o algo así. No, lo miras y ves que varias partes separadas se han reunido en una configuración tal que tienen un propósito. Tienen una función. Y resulta que reconocemos el diseño en la disposición intencionada de las piezas. De hecho, ya que no podemos leer la mente.
La única forma en que podemos reconocer el trabajo de una mente es examinando los efectos en el entorno físico que nuestros sentidos pueden detectar. Y la única manera de hacerlo es cuando vemos cosas que se han ordenado entre sí, con algún propósito. Porque solo las mentes tienen propósitos. De modo que una disposición intencionada de las partes es la única manera, de reconocer el trabajo de una mente. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la complejidad irreducible? Bueno, la complejidad irreducible es un descuento, obtienes 2 por 1. En primer lugar, como señalé, es un obstáculo para la evolución darwiniana, porque no puede ensamblarse mediante numerosas modificaciones ligeras y sucesivas, porque no se entiende la función del sistema hasta que está prácticamente todo ensamblado. Y el segundo punto es que es evidencia de un diseño con un propósito, porque en los sistemas complejos y reducibles, tenemos una disposición de partes con un propósito. Tenemos piezas ensambladas para producir una función del sistema. Entonces, podemos concluir eso simplemente mirando la maquinaria de la vida, en particular la maquinaria molecular de la vida, porque ahí es donde la teoría se pone a prueba en la base física de la vida. Darwin y la gente de su época, e incluso la gente posterior, se confunden porque hablan de órganos u organismos completos y dicen, mira cómo cambió esto. Y esto se hizo más grande, se volvió de color más claro y así sucesivamente. Evolucionó. Pero hay que mirar el nivel molecular para decir, evolucionó, pero ¿por qué evolucionó? ¿Qué hizo que evolucionara? Y esa es la cuestión que ahora se está abordando. Debido a las nuevas técnicas que se han desarrollado en las últimas 2 décadas. Como sabes, la ciencia avanza más rápidamente con nuevas tecnologías que te permiten ver o hacer cosas que antes eran imposibles de hacer. En el siglo XVII, el microscopio mostró un mundo insospechado de seres microscópicos diminutos y realmente complicados. Insectos y bacterias, etc. Y sacudió a la gente muchísimo porque nadie tenía idea de que eso existía. La invención del telescopio permitió a los astrónomos observar el cielo y ver que era mucho más complicado y majestuoso de lo que creíamos anteriormente. Bueno, hoy en día, la ciencia ha desarrollado la capacidad de secuenciar de forma rápida y económica el ADN de los organismos. Y como sabes, el ADN lleva la información que permite a la célula construir todas las proteínas que tiene. Y estas construyen la célula, y son responsables de la maquinaria molecular del flagelo, y de todas las demás máquinas moleculares, de la célula. El problema es que el ADN, por supuesto, es una secuencia de cosas llamadas nucleótidos, letras de ADN, A, C, G, T, y como el alfabeto, se pueden unir en cadenas muy largas para formar palabras, párrafos, etc. Entonces, la disposición de las letras es lo que define la proteína, la máquina molecular a la que da origen. Y los organismos como nosotros, los mamíferos, suelen tener unos 3.000 millones de nucleótidos en nuestro ADN total, y eso es mucho. Y si una de las letras cambia, puede marcar una gran diferencia a nivel macroscópico. Por ejemplo, ya sabes, lo que vemos en otras personas. Por ejemplo, basta con cambiar un nucleótido y alguien contrae la enfermedad de células falciformes. ¿Pero cuál? Hay que comprobar 3.000 millones de ellos para ver cuál da lugar a eso. Pero resulta que, como dije antes, ahora podemos hacerlo,
gracias al ingenioso trabajo de muchos científicos. La capacidad de tomar ADN de cualquier organismo y simplemente escanearla. Y analizar los 3.000 millones o cuantos pares de bases tenga el organismo, está al alcance de la mano. De eso se trata el libro, mi nuevo libro, Darwin Devoluciona. Y acaba de salir a la luz recientemente porque, como dije, esto en realidad es noticia recién publicada en la prensa, la ciencia es completamente nueva. Bueno, en Darwin Devoluciona he señalado 3 puntos generales clave. No estoy seguro de cómo las limitaciones de tiempo me permitirán llegar tan lejos, pero superaré tantos como pueda. La primera y más importante la llamo la primera regla de la evolución adaptativa. Si eres un organismo y tu entorno cambia y las cosas ya no están bien, ¿cuál es la mejor manera en que tu ADN puede cambiar, o la primera forma en que puede cambiar para permitirte adaptarte a un nuevo entorno? El segundo se llama principio de dificultad comparativa. Y eso aprovecha la idea de que si alguna tarea en particular es demasiado difícil para que algún proceso la tenga en cuenta, entonces, algo que es un problema más difícil ciertamente tampoco puede explicarse mediante ese proceso. Si alguien te dice que en realidad es un saltador de altura olímpico, y sin embargo, cuando caminas por la calle ves que tiene problemas para levantar la pierna por encima de la acera, tienes motivos para dudar de que lo que dice de sí mismo sea cierto. Y el último punto clave es algo llamado línea familiar. Esa es una pequeña frase linda que significa que creo que la necesidad de diseño en la vida va más allá del origen de la vida. Va más allá del desarrollo de las células, más allá del desarrollo de los eucariotas, más allá del desarrollo de los animales, y llega hasta el nivel familiar de clasificación biológica. Y ese es el tercer nivel de clasificación biológica. El nivel más bajo es el de especie, el siguiente es el de género y luego el nivel de familia. Y para que te des una idea, el nivel familiar es como perros contra gatos. Ambos son mamíferos carnívoros pero pertenecen a familias diferentes. Creo, entonces, que para obtener un gato contra un perro a partir de algún mamífero genérico, se tuvo que agregar información que permitiera producir esa familia. Hablemos de la primera regla de la evolución adaptativa. Como dije, creo que este es el punto más importante del libro. Y mucho de esto tiene que ver con el trabajo muy elegante y realmente grandioso de este hombre, un hombre llamado Richard Lansky. Richard Lansky es profesor de microbiología en la Universidad Estatal de Michigan. Y prácticamente inventó el campo, o ciertamente inventó el campo realmente serio, de la evolución de laboratorio. Solía pensarse que nadie puede estudiar la evolución porque se necesitan al menos miles y miles de generaciones, se necesitan millones y millones de organismos. ¿Qué agencia gubernamental te dará una subvención para hacerlo? Es mejor buscar otra cosa que hacer. Pero Lansky, como microbiólogo, dijo, sé lo que haré. Tomaré un cultivo líquido de una bacteria llamada E. coli, que es una bacteria común de laboratorio. De hecho, me quedo con 12. Tendré 12 matraces solo por motivos de replicabilidad. Y pondrá algo de material nutritivo líquido. Y algo de E. coli para empezar. Y había material suficiente para que atravesaran 6 o 7 generaciones.
Y como son tan pequeñas, las bacterias se reproducen rápidamente. Y resulta que podrían hacerlo de la noche a la mañana. Y resulta que también porque son tan pequeños, había alrededor de 100 millones de ellas en cada matraz de 10 mililitros. Y a la mañana siguiente, Lenski, o uno de sus colegas o estudiantes, entraba y tomaba una alícuota del cultivo de la noche anterior y la ponía en algún medio nuevo. Y lo dejarían crecer un día más, otras 6 o 7 generaciones. Y luego harían lo mismo al día siguiente. Durante 30 años. Y resulta que las bacterias han pasado por más de 50.000 generaciones en ese tiempo. Y ha habido billones de organismos. Y el punto más importante es que simplemente las dejó crecer. No intentó manipularlas de esta u otra manera. Solo quería ver qué harían por sí mismas. Y se sorprendió al ver a principios de la década de 1990 que algunas de las bacterias comenzarían a crecer más rápido. Y como crecían más rápido, superarían a las bacterias ancestrales y se apoderarían del cultivo. Habían evolucionado, habían mejorado, les iba mejor en ese entorno. Pero en la década de 1990, era difícil decirlo, es genial, pero ¿cuál fue esa mutación que les permitió crecer más rápido? Y el genoma de E. coli tiene unos 3 millones de pares de bases. E incluso eso estaba más allá de la capacidad de esa época para analizarlo. Y entonces Lenski hizo una serie de otros experimentos que no implicaban observar las mutaciones. Vio los cambios en la forma, los cambios en sus preferencias alimentarias, etc. No fue hasta principios de la década del 2000 que pudo localizar a nivel molecular una mutación muy útil. Y su laboratorio vio que, de hecho, 12 de los 12 cultivos, 12 de los 12 cultivos replicados, habían perdido la capacidad de metabolizar un azúcar llamado ribosa. La ribosa, como seguramente sabrás, es un componente del ARN y hace otras cosas en la célula. Y todos ellos ya no podrían usarla. Entonces no podrían, si él pusiera ribosa en el cultivo, esencialmente no la comerían. Y entonces pensó y dijo, ¿por qué sucede? Pero lo interesante es que eso les dio un objetivo dentro de la vasta extensión del genoma de E. coli, de donde buscar cambios en el ADN. Así que se concentraron en el área que se sabía que contenía los genes para metabolizar la ribosa. Y lo que vieron es que la actividad del operón ribosa y otro también disminuyó. Y que eso era beneficioso. Fue útil que disminuyeran. Y eso, de hecho, las eliminaciones del operón ribosa fueron útiles. Si desecharas esos genes previamente existentes en su entorno de laboratorio, eso permitió que las bacterias crecieran aproximadamente un 5% más rápido que el antepasado. Un 5% no parece mucho, pero después de 20 generaciones, se apodera de la población. Así que esto es muy importante desde el punto de vista evolutivo. Pero de todos modos, déjame enfatizar algo. La pérdida de una habilidad ayudó a las bacterias. Fue beneficioso perder información genética. Más tarde, unos años más tarde, observaron otros genes que sospechaban que podrían estar involucrados en ayudar a que las bacterias crezcan más rápido. Y todos ellos también parecían rotos o muy degradados. Estas barras aquí y los nombres en el centro representan genes en el genoma de E. coli, aquí 4 genes diferentes.
Y estas pequeñas flechas muestran en qué parte del gen diferentes de los 12 cultivos replicados, diferentes cultivos tenían mutaciones en el mismo gen, pero en diferentes lugares, y eso ayudó. ¿Por qué sería eso? Bueno, resulta que si una mutación va a romper un gen, puedes romperlo aquí, puedes romperlo allí y puedes romperlo en cualquier lugar. Como diría el Dr. Seuss. Esta es la firma de una mutación que ayuda a disminuir o destruir la actividad del gen. Y este fue el caso de los 4 genes que examinó a principios de la década del 2000, alrededor del 2005, aproximadamente 6. Y miré ese trabajo y decidí escribir una reseña de la evolución del laboratorio experimental. Y fue publicado en una revista llamada Quarterly Review of Biology. Y el título, Evolución experimental, mutaciones con pérdida de función y lo que llamé la primera regla de la evolución adaptativa, que era uno de los 3 grandes puntos del libro. Y la primera regla de evolución adaptativa que se me ocurrió en la revisión es esta. Romper o despuntar cualquier elemento codificado funcional, que es otra palabra para gen o región de control, cuya pérdida produciría una ganancia neta de aptitud. Este es un término técnico. Los biólogos llaman al éxito en la reproducción, aptitud. Básicamente, produciría más descendencia. Entonces, si se rompe un gen, se producirá más descendencia. Esa es la primera regla de la evolución adaptativa en el sentido de que es una regla, en el sentido de una regla empírica. Esta no es una regla estricta, pero es lo más probable que suceda. Y es la primera regla porque se esperaría que ocurriera primero, más rápido que cualquier mutación constructiva que pudiera surgir. Bueno, ¿por qué esperarías que ocurriera más rápido que las mutaciones constructivas? Bueno, porque como mencioné antes, si quisieras romper un gen, podrías romperlo en cientos de posiciones diferentes. Así como podrías quitar la tapa de una computadora y podrías golpear con tu martillo aquí, o podrías golpear con tu martillo allí o allá, y tendrías una gran posibilidad de romperla. Pero si quisieras mejorar un gen, hacer algo constructivo, probablemente tendrías que cambiar lugares muy específicos del gen. Al igual que con tu computadora, tendrías que hacer cambios realmente específicos si quisieras ir más rápido o algo así. Entonces, estadísticamente es más probable romper un gen que cambiar un aminoácido en particular, y por lo tanto, es más rápido. ¿Por qué importa? Bueno, la selección natural está ahí. Está funcionando todo el tiempo. Y si al romper un gen, la especie mejora su supervivencia en un ambiente particular, entonces eso conducirá a la fijación en la población. Dentro de un número relativamente pequeño de generaciones, todos los miembros de la especie tendrán un gen roto donde solía haber un gen funcional. Y a todos los efectos prácticos, eso desapareció para siempre. Ya no lo tiene. Tiene menos información genética funcional que antes. Así que no es solo que a veces sea bueno romper genes, sino que la selección natural congela ese gen roto en la población. Algunas personas dicen, ¿cómo puede ayudar el romperlo? ¿Por qué romper algo? Bueno, aquí hay una pequeña analogía. Supongamos que tienes este auto elegante aquí. Esto es genial. Pero en tu vida, por alguna razón, surgieron algunas circunstancias y tu vida depende de que tu automóvil consiga un mejor rendimiento de gasolina.
¿Qué podrías hacer para cambiar rápidamente la cantidad de millaje de gasolina que tiene? Bueno, podrías tirar las puertas, o podrías tirar la llanta de refacción, o quitar el capó, y disminuir el peso del auto. Y aunque las puertas y capó son útiles en muchas situaciones, pero si tu vida dependiera del rendimiento de la gasolina, si fuera el factor más importante para sobrevivir o no, entonces es ventajoso desechar todas esas cosas. Lo mismo con el celular. Si algo es útil en algunas circunstancias, pero no estás en apuros, y es ventajoso desecharlo en esas circunstancias, entonces eso se extenderá a toda la población. Fue a mediados de la adolescencia, aproximadamente en el 2015, cuando surgió el laboratorio de Richard Lansky, después del florecimiento de la tecnología de secuenciación de ADN, que pudo retroceder y secuenciar los genomas completos de cada etapa de las 12 réplicas de su cultivo bacteriano. Lo bueno de trabajar con bacterias es que podría tomar, digamos, unos cientos de generaciones, tomar una alícuota, ponerla en un pequeño tubo de ensayo de plástico, agregar un poco de glicerol como anticongelante y ponerla en un congelador a menos 60 grados. Donde estaría simplemente en animación suspendida, no cambiaría en absoluto. Y luego, más tarde, tal vez una década después, tal vez 20 años después, diría, me pregunto qué pasó en esa vieja generación, la número 11.000. ¿Ese gen tenía entonces esta mutación? Podía regresar, sacar el cultivo congelado y volver a cultivarlo, y había sido suspendido en ese momento, y así podía ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, en el 2015, él y su equipo secuenciaron un total de 264 genomas de E. coli, que representan cada réplica, cada unos pocos cientos de generaciones, durante 50.000 generaciones. Y en el artículo que publicó, se publicaron dos tablas. Aquí está la tabla 1, y estas son las 17 mutaciones más altas que ayudaron a que las bacterias crecieran mejor en su cultivo. Entonces estas son las mejores mutaciones. Y al igual que esos genes que vimos hace unas diapositivas, si hay múltiples mutaciones diferentes en los genes, eso es una firma de su funcionamiento al degradar o destruir el gen. Todos los que tenían mutaciones puntuales, es decir, solo se cambió un nucleótido del gen. Todos tenían múltiples mutaciones en diferentes lugares. En otras palabras, es muy probable que todos funcionaran degradando o destruyendo la actividad del gen. También examinó otras 17 aproximadamente de las mutaciones más seleccionadas, que al igual que la mutación que se detectó por primera vez en el operón ribosa, eliminaron o provocaron grandes cambios en el genoma de E. coli. Y es casi seguro que existen todas las mutaciones destructivas, y sin embargo, son beneficiosas. Ayudan al organismo a crecer más rápido. Así que aquí está lo sorprendente que hemos aprendido debido al avance de la tecnología en los últimos 10 años aproximadamente. Ya sabíamos desde alrededor de 1950 que de las mutaciones que afectan a un organismo, alrededor del 99% son perjudiciales. Es decir, enferman al organismo. Lo hacen menos exitoso. Lo sorprendente es que incluso de las mutaciones beneficiosas, la gran mayoría rompe genes o degrada la función. Rompen cosas, pero no enferman al organismo,
lo hacen crecer más rápido. Y eso es bueno, pero nuevamente, el gen roto se propaga entre la población. Y esa pérdida de información queda congelada en el tiempo. ¿Qué iba a decir? Estoy seguro de que era algo profundo. Y aquí hay otro punto importante. Y ese es ese principio. La primera regla de la evolución es tan implacable como la marea. La marea está subiendo, aquí hay un pobre pájaro, la marea está subiendo, así que corres hacia abajo, no quieres que suba la marea, así que corres hacia abajo, tomas un balde, tomas un poco de agua y la tiras, y luego regresas. Bueno, a la marea no le importa. Podrías devolver un poco de agua, pero a la marea no le importará. Y ese es realmente un punto importante a tener en cuenta, porque algunas mutaciones no actúan, algunas mutaciones beneficiosas no actúan degradando o destruyendo genes. A veces duplican genes o los reorganizan o algo así. Y eso realmente sucedió en uno de los resultados de Richard Lansky en su laboratorio. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero resulta que la E. coli no puede comer una sustancia química llamada citrato, que se encuentra en los cítricos y demás. Es una sustancia química muy común. En presencia de oxígeno, en el que cultivó sus insectos, en oxígeno. Pero pueden comerlo si no hay oxígeno. Entonces, una mañana, los trabajadores del laboratorio entraron y vieron que un matraz estaba más turbio que otros matraces. Y eso se debía a que en ese matraz habían crecido más bacterias. Y cuando observaron, descubrieron que, de hecho, había una mutación alrededor de los genes que metabolizan el citrato, y que una región de control, que generalmente funciona en un gen diferente, y que permite que el gen se exprese. Se activaba en presencia del oxígeno, había sido copiado junto al gen del citrato. Y así se activó. Y por motivos técnicos, había mucho citrato en los cultivos de Lenski, y les encantó. Se volvieron locos. Superó a sus hermanos y hermanas en una generación o dos. Y esto fue promocionado muy ampliamente. El trabajo de Richard Lansky llama la atención de los medios populares, el New York Times, el Washington Post, etc., así como de los medios científicos. Bueno, la primera regla de la evolución adaptativa, como dije, es una regla general. Pero cuando los genes se reorganizaron y las bacterias ahora podían comer citrato, bueno, ese fue un nuevo entorno para las bacterias. De modo que las bacterias ahora pueden adaptarse mejor a este entorno más nuevo en el que pueden comer citrato. Y algunos de los alumnos de Lenski, este tipo, Quandt, era alumno de Lenski. Decidieron observar que otras mutaciones surgieron debido al cambio en la capacidad de comer citrato. Y vieron que perder este gen en particular era beneficioso. Entonces, en las nuevas circunstancias, ahora se puede comer citrato. La pérdida de isocitrato liasa fue beneficiosa. Investigaron más y dijeron que la pérdida de estos dos genes también es útil para el crecimiento de la capacidad de ingerir citrato en presencia de oxígeno. Entonces, la cuestión es que, de vez en cuando, se obtiene un gen que no es destructivo, tal vez incluso constructivo, pero la tendencia es implacable. Para el siguiente gen que aparece, la primera regla es válida para eso. La forma más rápida y sencilla es romper un gen para acomodar el otro cambio, y luego romper un gen para acomodar ese.
Así que la conclusión es que ahora sabemos lo que nadie más podría saber. Darwin no sabía nada de moléculas ni de células. Los científicos posteriores a él no pudieron determinar cuáles eran las mutaciones que impulsaban la evolución. Pero ahora podemos ver que el mecanismo de Darwin está dominado por lo que yo llamo mutaciones de píldora venenosa. Es decir, se seleccionan positivamente, son útiles, pero pierden su función. Y que el mecanismo de Darwin funciona principalmente desperdiciando información genética para obtener ganancias a corto plazo. Y se me acabó el tiempo, pero solo quiero decir, y Walter Bradley me tiene miedo, así que me tomaré otros 60 segundos más o menos. Y digamos, a los bioquímicos les encantan las bacterias porque son bolsas de moléculas y nosotros realmente estudiamos las moléculas. Pero lo mismo se aplica también a organismos más comunes que se encuentran en nuestro mundo cotidiano. Por ejemplo, cachorros de perro. Durante mucho tiempo se ha señalado a los perros como ejemplos del gran poder de selección. Miren todas estas razas que los humanos han podido criar en solo los últimos cientos de años. Hay razas con pelo largo y rizado, patas cortas, hocicos cortos y todo tipo de cosas. Pero debido a la gran capacidad de secuenciar el ADN en estos días, los científicos, algunos de ellos, estaban interesados en estudiar estas diferentes razas para ver cuáles eran las mutaciones que causaban estos rasgos beneficiosos en el sentido de que los llevaban a los hogares, los criaban y así sucesivamente. Y en resumidas cuentas, prácticamente todos son genes de pérdida de función. No tengo tiempo para entrar en ello, pero lo son. Y osos polares. Lo creas o no, se ha secuenciado todo el genoma del oso polar. Odiaría ser el tipo que tuviera que tomar la muestra de sangre. Y lo compararon con el genoma del oso pardo. Ahora, se piensa que el oso polar descendió del oso grizzly, y los científicos querían ver cuáles fueron los cambios, cuáles fueron las mutaciones que permitieron que eso sucediera. Y aquí hay un artículo que lo informó. Y el punto es que las 17 mutaciones principales, las mutaciones más fuertemente seleccionadas, se predijo que serían funcionalmente dañinos. Dice 50%, pero en realidad eso es un daño porque varios de los genes tenían múltiples mutaciones. Y alrededor del 75% de los genes mutados tenían al menos una mutación dañina. Uno de los cuales fue altamente seleccionado fue aquel que destruyó la capacidad del organismo para producir un pigmento marrón, por lo que el color de su pelaje era blanco. Otro destruyó su capacidad de transportar colesterol. Por lo tanto, el colesterol en su torrente sanguíneo era más bajo de lo que sería de otra manera debido a la dieta rica en grasas del oso polar. Se alimenta de muchas focas, las focas tienen mucha grasa, etc. De nuevo, el punto es que ya sea que hablemos de bacterias, o de mamíferos, aves, los pinzones de Darwin son iguales. Tengo un capítulo en mi libro sobre eso. En cualquier lugar. Desde los eucariotas hasta los humanos y los procariotas, esta regla, la primera regla de la evolución adaptativa, debe cumplirse. Muchas gracias por su atención.